Hola Hola, Nacho, ¿cómo ¿cómo andás? estás? ¿Me escuchás bien ahí? Sí, muy bien, ¿vos? Perfecto, bien, bien, muy bien. Muy bien, acá andamos, funciona todo. El otro día estuve en la charla y 5 minutos antes de entrar se cortó el wifi y tuve que meterme con el teléfono, así que son los estrés de las charlas. Creo que transpiré más que jugando, así que Bueno, ya sos un exjugador, así que sí, sí, pero estas cosas, viste, que son cosas diferentes, medios diferentes, entonces uno tiene que jugar con estas cosas, ¿no? Y adaptarse. sí, Nacho, es así. Yo ya hice no sé cuántas notas de que vamos con esto, creo que si no pierdo mal la cuenta, que como 50. Tuve algunas como la de Jorge Lombi que fue terrible, días de lluvia que se va la conexión, pero bueno, es como todo, es un Sí, como tema. todo. Bueno, ¿hago una mini presentación tuya? Dale, dale, sí, como quieras. Bueno, hoy hablamos con Nacho Werner, asistente de los Leones, con los corner cortos, también estuvo mucho tiempo en Bélgica y bueno, es un exjugador de los Leones que antes se llamaba Selección Argentina de Hockey. Bueno, Nacho, ¿cómo tomaste todo esto ahora dentro de un cuerpo técnico? Pero bueno, fueron muchos días antes de empezar los entrenamientos. Y mirá, la verdad que fue un escenario para todos desconocido, porque no sabíamos si esto iba a durar un mes, 2 semanas, un mes, o bueno, o lo que es ahora, ¿no? Y también incierto. La verdad que fue un desafío para todos, yo creo, solo para lo que es la parte del cuerpo técnico, la parte de los jugadores también, de mantenerse activos, así que fue un gran esfuerzo de adaptarse y descubrir plataformas nuevas de comunicación. Así que estuvo muy bueno, se descubrieron cosas buenas. Así que si uno mira el lado positivo, la verdad que la interacción fue muy buena, la manera que se trabajó en las partes físicas a nivel selección y club, 3 veces por semana, conectados por Zoom, y el esfuerzo que hacen los jugadores, la verdad, y los cuerpos técnicos también, la verdad que impresionante. Y también está bueno porque te da tiempo para hacer otras cosas que antes uno no tenía. Entonces se puede entrar en cosas más específicas, en trabajos más específicos, en análisis más detallados de jugadores, de sistemas. Entonces hay un mundo ahí que es infinito y que está buenísimo y que al que lo apasiona, este tiempo vale oro también. Entonces hay que ver la oportunidad en este escenario, ¿no? Y las hay un montón, la verdad que hay un montón. Yo creo que todos los equipos y los entrenadores que trabajaron y que se pudieron adaptar a estas dinámicas es algo que va a quedar para siempre. Entonces, y nos ahorra un montón de tiempo en tema de charlas, interacción. La calidad de charlas que hubo con jugadores o con equipos o grupos de 4 o 5 mismo, mano a mano, individuales, está buenísima y yo creo que eso va a quedar. Nacho, sí, yo, bueno, de mi lado busqué lo positivo, la revista continúa, la saqué digital, gráfica, me metí en esto de hacer un poco el tema de las redes sociales junto a una de las chicas que trabaja conmigo, otra que trae en la página, le mete toda la nota que hacemos ahora en la página web, pero bueno, hay que buscar el lado positivo a todo, buscar las maneras, las situaciones, y bueno, el tiempo uno lo puede ganar acá, pero bueno, también hay que tener en cuenta que bueno, hoy son los privilegiados, me refiero a los jugadores de sección argentina y vos como cuerpo técnico, de la vuelta al hockey, de la vuelta al deporte, cómo, cómo fue la ansiedad hasta llegar el momento, bueno, y hasta hoy que todavía gracias a Dios se puede seguir entrenando. Sí, con mucha incertidumbre, y de no saber cómo se sigue. Ahora hubo una nueva restricción que empezó el martes, perdón, el miércoles, y bueno, nosotros continuamos entrenando. De hecho, hoy las chicas arrancaban también, así que siempre con todos los protocolos, con las distancias, respetando los grupos. Trabajamos en grupos reducidos de 7 jugadores, y la verdad que los chicos en eso, una predisposición impresionante, se entrenan de una manera bárbara, y está buenísimo para trabajar otras cosas, como te decía. Temas de detalles individuales, de técnica individual, de conexiones entre jugadores, y está buenísimo, y los chicos en eso se motivan, y hay mucha pasión. Entonces es un tiempo que hay que utilizarlo no como perdido, sino para ganar, porque a todo el mundo le pasó lo mismo, todo el mundo tuvo que resetear y empezar de cero. Entonces hay que utilizar esto como una oportunidad y no como algo negativo, ¿no? Es así, yo creo que esa es la manera de ver las cosas, siempre para adelante,
y ver la oportunidad ante esta adversidad, ¿no? Nacho, vos estuviste en Bélgica mucho tiempo, ahora estás acá. Bueno, te pasó acá esto, eso lo bueno y lo positivo, o también lo ibas a tomar de otra manera, justo con el cuerpo técnico donde está tu hermano, donde tenés compañeros de los Leones que jugaron con vos. Eh, ¿Cómo lo llevaste a cabo todo eso? Bueno, a ver, ahí yo te diría lo que es la distancia, ¿no? Que el estar afuera, fueron 10 años de estar afuera, 8 en Bélgica, eh, uno empieza, la experiencia de estar fuera y solo es muy buena y se lo recomiendo a todos, porque uno se va conociendo a uno mismo y va pasando momentos buenos y momentos malos. Y en esos momentos que uno está mal, está solo. Entonces uno tiene que salir adelante, eh, ¿no? De la manera que pueda. Entonces para mí eso fue un gran aprendizaje personal y también profesional, porque uno se va superando y va tratando de buscar su mejor versión, va aprendiendo nuevos idiomas. Entonces te podría hablar un montón de lo que es una experiencia para mí, lo que fue una experiencia en el exterior, ¿no? Así que yo creo que, bueno, sí, el vivir un poco esta cuarentena a mí me hizo como que si estuviera en Bélgica, básicamente, porque es una vida entre casa, más solo, si bien allá eh, tengo muchos amigos y mucha gente, la verdad, que me ha adaptado en sus familias y muchos contactos que quedan para toda la vida. Pero bueno, la familia es la familia y los amigos son los amigos. De hecho, fue una de las decisiones por la cual tomé la decisión de volver, ¿no? Porque extrañaba eso. La verdad que a nivel profesional era algo muy interesante en lo que es trabajar para la Federación Belga durante los últimos años. Entonces, llegó un momento que había que tomar una decisión muy fuerte de vida, ¿no? Que era seguir en la carrera de entrenador y realmente decir, bueno, acá me quedo muchos años más, o bueno, y tomé la decisión de que tenía ganas de compartir el día a día con mi familia y mis amigos. Entonces, son decisiones difíciles, que poca gente tal vez lo entiende, eh, pero hay que vivirlo, y esa era una etapa para mí, fue una etapa estar 10 años afuera y uno nunca sabe si va a volver o no, pero lo que me dio esos 8 años allá, 6 años, nunca imaginé haber trabajado en la selección, en Bélgica, como coordinador en la Federación Belga, haber aprendido inglés y francés. Entonces eso yo creo que te hace desarrollar como persona de una manera, y sobre todo trabajar con entrenadores, los mejores entrenadores del mundo y de otros países. O sea, ver cómo piensan, cómo trabaja un inglés, un australiano, un neozelandés, un holandés, y sobre todo ver cómo trabajan ellos, cómo lideran ellos, cómo se transmiten ellos con los jugadores, cómo planifican y cómo nos ven a nosotros, ¿no? Que eso es lo divertido, porque nosotros también los admiramos a ellos en ciertas cosas y ellos también a nosotros nos admiran en algunas. Entonces siempre cuando charlo con la gente, que, a ver, el argentino es muy crítico, autocrítico, así como tiene la parte buena, ambiciosa, que es única, en el mundo única, también autocrítico y a veces se autoflagela mucho. Eh, y bueno, yo siempre en eso fui un factor de cuando venía acá, defendía todas las posturas y lo bueno, ver lo bueno ante lo malo del argentino, porque realmente hay una lista muy grande de capacidades que tiene el argentino que son fabulosas, y eso es por lo que muchos argentinos, o la mayoría, tiene mucho éxito, no sobre todo acá, sino cuando sale al exterior, ¿no? Tiene una capacidad de adaptación extraordinaria. Entonces Nacho, vos me es lindo y dijiste, te podría hablar horas de eso, ¿no? no, sí, por supuesto. Vos una vez nos encontramos en River, cuando estabas en Bélgica, que me contaste que estabas justamente en el cuerpo técnico, con Lammers a la cabeza, y hablando me dijiste, me tomé una decisión en su momento, cuando era jugador, le dije no al Chaparretegui, en pleno proceso, muy cerca del Juego Olímpico de Río. ¿Fue una decisión acertada hoy viendo todo el diario el lunes? ¿O ya Qué no buena sabes? pregunta. Y viste, me acuerdo, no tengo Eh, memoria. sí, es una pregunta, mira, vos te acordás de eso. La verdad que es un preguntón. Yo en ese momento, la verdad que fue la primera gran decisión de mi vida porque tenía la parte
deportiva el desafío de seguir en los Leones e intentar jugar ese Juego Olímpico. Y por el otro lado, ya había iniciado una carrera como entrenador en Bélgica, en la federación, y tenía una propuesta firme de ser asistente del Sub-21 y de trabajar como asistente, ¿no? Que después, bueno, ahora te cuento cómo siguió esa historia. Entonces, fue durísimo porque por un lado estaba la incertidumbre de saber si yo participaría en ese Juego Olímpico, que nunca no la vas a saber siendo deportista, y por el otro lado la certitud, digamos, creo que se dice así, de que iba a formar parte del cuerpo técnico de en ese momento Shane McLeod, el entrenador que hoy es el campeón del mundo con Bélgica. Entonces, y ese cambio de vida también fue que pase de vivir 6 meses y 6 meses a 10, 11 meses en Bélgica y un mes de visita en Argentina. Y bueno, en ese momento hice mi balance y el balance dio que quería tomar ese desafío y esa oportunidad, más en la parte profesional que en la parte de jugador. Así que tomé esa decisión y yo creo que ves para atrás, si te hubiera gustado colgarte la medalla de oro, olvídate que sí, seguro, me hubiera encantado. Pero también cuando vuelvo a ese día que tomé la decisión, era la mejor decisión que podría haber tomado en ese momento. Y eso es un lema que a mí me gusta a veces repetirlo, es si en ese momento, cuando hiciste la balanza, te dio para ese lado, volvé a ese momento, volvé a ese día, de por qué tomaste esa decisión. Después, el camino para mí fue increíble, porque realmente lo que yo viví esos 4 años en Bélgica, empecé a trabajar como entrenador del Sub-21, y paralelamente a eso trabajé para la coordinación de la Federación Belga porque hubo un cambio de gestión y trabajé en la coordinación del Sub-18 hasta el Sub-14. Entonces me metí de lleno en una estructura ya armada, una de las mejores o la mejor del mundo. Entonces para mí fue una universidad de vida extraordinaria y haber vivido en cuerpo técnico con Shane McLeod para mí fue de lo más increíble y de aprendizajes fabulosos, porque vi otra manera diferente de liderar, otra manera de enfrentar a un grupo, de planificar, diferente a lo que yo iba viviendo con nuestra cultura sudamericana. Entonces ahí es donde uno se replantea un montón de cosas, donde abre la cabeza de una manera 360 y empieza a ver otros métodos, otras maneras de comunicarse, otras maneras de trabajar, nuevas, diferentes, ni mejores ni peores, sino diferentes. Entonces uno ahí se va enriqueciendo de una manera terrible, muy fuerte. Y eso es muy interesante y son experiencias únicas. Por eso cuando a veces hago la balanza digo, esos aprendizajes van para toda la vida y te van formando como entrenador. Y de hecho ese Sub-21 fue subcampeón del mundo por primera vez en Bélgica. El día que Argentina sale campeón olímpico, yo estaba en Bélgica, trabajaba para la Federación Belga como coordinador. Todo el comité de la Federación Belga, es una buena anécdota todo el comité de la Federación Belga me invitó, el presidente, bueno, todos me invitaron a ver el partido, la final, yo le dije que no, les agradecí, lo fui a ver con unos amigos, lo festejé porque me sentía parte de ese grupo, en cierta manera, por todos los años vividos con ellos, y al otro día nos juntamos a la mañana para trabajar, porque era la oficina, y bueno, me felicitaron, la verdad que en eso muy respetuosos, sabían muy bien y saben muy bien. Ahí hay integrantes de todo el mundo, de entrenadores. Creo que lo que menos hay son belgas por ahora. Entonces hay mucho respeto y también me felicitaron por esa medalla. En cierta manera, los agradecí. Y lo divertido era que te preguntaban, bueno, pero ¿cómo entrenan allá? ¿De qué manera entrenan? Entonces lo divertido era intercambiar, de decir, no podemos implementar lo que es Argentina en Bélgica, ni tampoco lo que es Bélgica en Argentina. Va todo en la parte cultural, va todo en la parte de infraestructura, va todo en la parte de facilidades, de competencias, de cantidad de jugadores. Son realidades muy diferentes, entonces no se puede copiar y pegar ni allá ni acá, ¿no? Eso es lo interesante, pero sí, las maneras de trabajo son para mí, te puedo hablar también horas porque me apasiona y realmente encontré otra manera de interactuar con el jugador, de dirigirse y de generar. Shane, por ejemplo, es un entrenador que no levantaba la voz. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que un entrenador que no levante la voz, viste, el primer día que trabajaba con él y lo miraba y lo seguía, no entendía? Hasta que, claro, en un momento me di cuenta, a través de sus reuniones,
su manera de liderar era una manera de impactar al jugador o influenciar al jugador a través del intercambio, a través del conocimiento, de formarlo parte, las charlas técnicas eran de ida y vuelta, entonces, ¿cómo? El jugador acá pregunta, el jugador habla, entonces ahí empezás a entender de otra manera, hay un coaching book de jugador en el cual el jugador anota, entonces hace un intercambio y la manera de interactuar era diferente, para mí muy interesante, muy enriquecedora, y la manera en la que él lograba ese impacto con el jugador emocional realmente, desde ese lado. Entonces, para mí, esos son los aprendizajes que me van, me fueron nutriendo de una manera muy, muy interesante y muy linda, ¿no? Entonces, Nacho, ¿te sentís parte un poquito de la medalla de oro de Río? ¿O decís, bueno, la festejar a la distancia con otra federación? ¿O cuesta decir, yo también me rompí para llegar y me decidí que no, que ser entrenador? Mirá, yo creo que mi momento traté de explotarlo al máximo, fui parte de ese equipo, dejé todo en el momento que estuve, pasamos malas y buenas, a mí me tocó pasar creo que más malas que las buenas, eh, pero lo disfruté muchísimo. Yo creo que hay que pensar desde el lado muchos amigos jugaban ahí, y sobre todo Argentina, que uno es argentino, entonces para mí esa medalla yo siento desde mi corazón que fui parte, pero en un pedacito, yo no estuve en la cancha, no estuve en ese año, esos año y medio de preparación, no estuve, o sea que no participé, no influencié en nada, pero sí desde el lado de la alegría de compartir mensajes con los jugadores antes de jugar esa final. Es más, de hecho, hay una linda anécdota. Yo tuve una charla con Shane en el 2016, ya en el Mundial Sub-21. Jugamos en diciembre, el Juego Olímpico había sido antes, y charlamos de esa final. En India era el Mundial, entonces nos estábamos tomando un café ahí en el restaurante y hablábamos de esa final, ¿no? Entonces, de hecho, él me mandó toda la presentación de lo que fue la parte táctica del partido, cómo lo afrontaron y todo. Para mí fue interesantísimo tener ese punto de vista de ese lado. Y hablamos de esa final. Yo me acuerdo de haber chateado con un par de chicos antes de esa final, ¿no? De lo felices que estábamos todos, de que Argentina había llegado. Y, y la respuesta de todos era increíble, era, la final la ganamos. O sea, la final la ganamos y era todo lo mismo. La final la ganamos y una convicción argentina, porque sí, de confianza, que eso es fantástico. Y cuando yo hablaba con Shane de cómo ellos lo habían vivido, él me había dicho que los jugadores cuando llegaron a esa final, como que habían sentido que ya se habían sacado esa mochila de llegar a la final, de llevar a Bélgica a un lugar donde nunca antes había estado, y le iban a jugar, iban a competir esa final, pero que se habían relajado, ¿sí? Y él me lo había dicho, eso fue muy interesante y eso comparado y desde el otro lado del argentino y de su punto de vista y su manera competitiva, ambiciosa, es fabulosa. Y eso es lo que también hace el argentino a veces diferente, ¿sí? Ni mejor ni peor, sino diferente a otras culturas y que tiene la oportunidad, no te la deja pasar. Y eso para mí es fabuloso, ¿sí? Hoy si tuvieras que decidir lo mismo, lo decidías ya, bueno, con el diario el lunes, como te decía recién, pero lo volverías a decidir o ya no, o ya está, ya pasó la etapa. ¿Querés que te diga, querés que te diga que sí? No. Mirá, yo la verdad que nadie me hubiera garantizado que yo iba a estar en ese equipo. De hecho, el equipo tenía grandes jugadores y no sabía si iba a estar. Entonces, yo decidí entre esa incertidumbre y también yo sentía que había tenido un recorrido profesional en Bélgica, en mi club, y esas oportunidades que se me iban abriendo laborales, importantes, en un lugar importante, donde creo que no, viste, ser coordinador de una federación, de la Federación Belga, siendo argentino, y jugador al mismo tiempo, y trabajar para la federación como asistente, entrenador, dije, bueno, estas puertas que se me abren las quiero agarrar, porque aparte era mi pasión, y para mí el seleccionado, si bien le di toda mi vida la prioridad total, en ese momento dije, bueno, tenía la incertidumbre de que no sé si iba a llegar a formar parte de ese equipo titular. Entonces, ese desafío dije, bueno, prefiero tomar este camino que es más a largo plazo, que va a ser para mi carrera profesional que como jugador. Así que
no, nunca voy a saber qué hubiera pasado, Pablo. Así que quiero volver a ese día y volver a decir que esa balanza que tomé y que hice me dio para el lado positivo, porque realmente los conocimientos que fui adquiriendo y las experiencias y los contactos y las puertas que se me abrieron por trabajar con los mejores entrenadores del mundo, para mí es algo fabuloso. Tampoco creo que te pasa todos los días, ¿no? No, por supuesto. Y el retiro, ¿por qué en Bélgica y no en San Fernando? Porque también decís, me hubiese gustado el último partido en San Fernando. Bueno, a ver, Estás a tiempo yo, igual, ¿eh? sí, sí, la verdad que te dan ganas. Ahora esta cuarentena encima entrené con todos los Zoom, con todos los equipos y viste, te dan ganas de volver. Porque Juan y Pasa que Girardi me dijo, tengo ganas de volver, pero bueno, ahora dirige a Santa Bárbara ese bichito y nos va a picar siempre, ¿no? Pasa que a mí me pasó una cosa. Cuando yo estaba jugando allá, viste que hay un dicho que dice empezar más como entrenador que como jugador. En realidad, ¿qué pasaba? Estaba tan metido en el mundo del entrenador y de lunes a viernes con la federación y después iba a mi club y entrenaba y mi cabeza realmente me pasaba que estaba en la cancha entrenando y mi cabeza no estaba ahí, o sea, estaba mi cuerpo y no estaba mi cabeza. Entonces ya era una rutina de vida. El partido lo disfrutaba, por supuesto, competirme, pero después en el entrenamiento estaba, o sea, hacía un ejercicio y mi cabeza no estaba ahí. Entonces, por ahí antes estaba entrenando a los juveniles y después el entrenamiento con los juveniles lo llevaba con mucha pasión, con muchas ganas. eh, y después terminaba, hacía el clic, bueno, Nacho jugador y me desinflaba. Entonces, todo eso que también yo le inculcaba a los jugadores de sub-19, que era la quinta, digamos, lo que es acá, los chicos que se quedaban a entrenar, o sea, yo les ponía, bueno, hay que ponerle energía, pasión, hay que estar conectados. Después, todo lo que yo decía cuando lo tenía que hacer como jugador a lo último, no me pasaba. Entonces digo, me estoy convirtiendo en algo o sea, que digo, pero no hago lo que digo. Entonces ahí es cuando la cabeza me empezó a trabajar y, a ver, si podría haber seguido y seguramente, porque el cuerpo, todavía tenemos cuerpo para poder hacerlo, pero la cabeza en un momento ya no me dio más. Vos me decís, ¿querés volver? Y sí, me encantaría volver, pero creo que por ahí hago un mes de entrenamiento y ya está, y la cabeza me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es así, entonces yo creo que esa es mi experiencia de jugador, ¿viste? Cuando yo escuché mucho también, che, ¿y a qué edad se retiró este? Y veí, ¿por qué se retiró este? ¿Y por qué este jugó hasta los 40? ¿Por qué este a los 35? ¿Y qué le pasó por la cabeza? Empecé también a ver eso, a intentar leer por qué tomaban esas decisiones. Y bueno, hay un momento hay que mirar a uno, ¿viste? Y tomar esa decisión, ¿no? ¿cuánto tardaste para decirle que sí a Germán Orozco, estando tu hermano en el cuerpo técnico? Bueno, esa propuesta llegó el año pasado. Yo volví en el 2018, en el 2019 empecé bueno, a trabajar ahí con Banco Provincia, en el cuerpo técnico también. Y bueno, durante el transcurso de ese 2019 vino esa propuesta, esa charla con Germán. Lo pensé también por un tema de logística, de vida y todo, y porque acá, bueno, se trabaja con los clubes también. Eh, y bueno, sí, la verdad que a mí me da mucho placer poder compartir y intercambiar todo lo que uno fue recibiendo, sobre todo esto que te decía de toda la información que uno fue teniendo y trabajando con todos los entrenadores y cómo se fue formando y poder compartirla y utilizar y poder transferir lo que se pueda transferir obviamente a Argentina, ¿no? Así que para mí es un placer poder trabajar para Argentina. De hecho, trabajando para Bélgica, jugué contra Argentina en el sub-21 y fue una experiencia muy, muy fuerte. Si bien uno quiere ganar porque era su trabajo, pero fue muy fuerte ver a los chicos, de la manera que compitió Argentina y los chicos, cómo jugaron, extraordinario. Fue un partido que se empató en el último minuto para Bélgica y se ganó por shootout, o sea, se podría haber ganado como haber perdido, y cómo compitió Argentina fue extraordinario. Entonces uno ahí realmente fue algo que uno se había identificado con ese grupo de jugadores porque me acordaba cuando nosotros tuvimos esa oportunidad, ¿no? Todo el profesionalismo, de la manera que se preparó Bélgica para ese torneo, realmente era como una preparación de un seleccionado mayor, con un staff de 7 personas, una preparación de torneos previos, una cantidad de partidos internacionales y que eso es una diferencia que le saca a otros países, su programa, ¿no? Entonces ahí hay mucha ventaja
en preparación entre unos países y otros y cómo uno por el amor propio y también por el trabajo y el esfuerzo en esos partidos y en esos torneos se equipara todo, ¿no? Eso es lo interesante. ¿Y cómo se hace? ¿Estás en el cuerpo técnico? ¿Estás con el tema de los corner cortos? Eso tenía entendido yo un poco. Y además, ¿cómo se hace para decirle a Pedro Ibarra, compañero tuyo de años, se conocen de chiquitos, y a Vivaldi y a todos los que pasaron con ese mundial que ganaron cuando eran juniors, ¿cómo se hace darle una indicación? Bueno, yo en la parte de cuerpo técnico trabajo en general con todo, intercambiamos en todas las áreas, así que hay mucha libertad en lo que es intercambio, así que charlamos de todas las áreas. Y, y la verdad que los chicos son, la verdad que es muy profesional. Es cierto que cuando uno ya tiene como una relación entre jugador y cuerpo técnico cambia, claramente, pero hay que ser auténtico. Entonces, ellos, mi manera de acercarme a los jugadores siempre es tratando con fundamentos, que es lo que a mí más me gusta y que es lo que fui aprendiendo también trabajando con grandes entrenadores. Al jugador le gusta mucho que uno fundamente sus puntos de vista, y el fundamento es a través de la información y a través del contenido. Entonces, si yo estoy teniendo una charla con Pedro o con cualquier otro jugador y les muestro sus acciones y les muestro, ahora por ejemplo estábamos haciendo análisis individuales, entonces cuando uno se sienta con el jugador y tiene analizado 8 partidos y tiene analizado sus acciones y tiene una estadística y está medido, cuando uno le transmite eso al jugador, el jugador le gusta. Entonces ya se dispara la comunicación y la charla se dispara de una manera en la cual es mucho más receptivo y no es que uno impone algo, sino que lo comparte y la recepción del jugador es abierta porque con el contenido y la manera de que uno los transmite y con la justificación del video y de la estadística, ahí se arman buenos disparadores y se charla muy abiertamente. Y al jugador le gusta mucho porque muchos son entrenadores también, entonces son unos apasionados de la táctica, entonces se arman unas charlas muy lindas de intercambio, ¿no? Y estar tu hermano ahí en el cuerpo técnico, ¿qué significa para vos? Para mí es un sueño trabajar con mi hermano. Lo admiro mucho como profesional, no solo familiar, pero siendo imparcial, como profesional realmente lo admiro mucho, de la manera que trabaja aprendo mucho, porque es un área que yo no estoy especializado en lo que es eh, preparación física, GPS, mediciones, cómo evoluciona, cómo innova realmente y realmente me saco el sombrero de la manera que se puso al hombro estos meses de pandemia, sobre todo de hacer 3 Zoom, 4 por semana con los jugadores de acá, triangularlos con los de Europa. Realmente cada uno en sus casas y variando las rutinas y llevándolo a cabo y hablando todo el tiempo, porque claro, en el Zoom uno tiene que hablar constantemente, del otro lado tal vez no tiene recepción porque los micrófonos están silenciados, entonces no hay contacto. Y la verdad que me saco el sombrero de la manera que lo afrontó y cómo respondieron los jugadores también. Entonces, para mí eso es un aprendizaje, lo escucho muchísimo, es mi hermano más grande, lo admiro mucho, me entrenó mucho, me ayudó a ser lo que fui como deportista y ahora trabajo junto con él y también con las chicas de VA, así que trabaja conmigo en VA, así que es un pequeño sueño que tenía ganas de cumplirlo al estar tan lejos. Eso de que vos decías de estar lejos, es bueno, estar acá es una de las cosas por la que tenía ganas de volver, no solo por estar, sino por trabajar y trabajar con mis amigos y también con mi familia. Así que para mí es un sueño doble, ¿no? Sí, ahí Maripi me puso hoy, antes de la nota, me puso que es el mejor equipo de mujeres que entrenaste. Bien. Ahí se me salió, me entró un llamado, perdón. ¿Me repetís? Perdóname. Maripi me puso hoy, antes de la nota, que bien es el mejor equipo que entrenaste. Sí, totalmente, totalmente. Es más, ahora tengo en 15 minutos un Zoom con ellas, así que no quepa ninguna duda y va a ser el mejor que voy a entrenar. Así que la verdad que Maripi es realmente, en serio lo digo, debe ser un caso único en el mundo, o debe haber muy pocos. Me gustaría saber cuántos casos hay. Bueno, Magia y Sega, por ejemplo, pero realmente es un ejemplo. Yo, de verdad te digo, Pablo, si muchas veces charlamos de lo que es el hockey femenino en Bélgica con Adam Comans,
que es el head coach de Australia, de las selecciones, y me preguntaba mucho de hockey femenino porque realmente la cultura de entrenamiento y de sacrificio que tienen las chicas en Argentina es único. De la manera que se entrenan, es único cómo trabajan, el sacrificio que le ponen, y llevando al caso de Maripi, es increíble, realmente es madre, tiene 4, creo, Juegos Olímpicos encima, tiene 3 hijos, les da de comer, llega corriendo, me pide perdón a veces, nos pide perdón cuando llega tarde, es un ejemplo único, realmente, y me gusta transmitirlo porque parece como que es normal, pero no es normal, y está bueno decirlo porque es un ejemplo. De hecho, algún día estaría bueno que le hagas No, le hice. No, otra más, otra más, pues la verdad porque es un fenómeno en todo sentido. es De increíble. persona, yo me volví a encontrar con ella en los partidos con Holanda de la Pro League en el CENAR, bueno, los últimos que se jugaron, y nos pusimos a hablar y bueno, y ahí dijimos vamos a hacer una nota, y bueno, cuando empezó esto hicimos la nota y la verdad Maripi es un fenómeno en todo sentido. Pero bueno, Sí, hoy que me siga escribió y jugando, me dijo, que siga me dijo, jugando, ¿eh? Escúchame, le que siga prometí que la iba a jugando. ir a ver, así que ahora que estás vos también tengo que ir a verla. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es más, ahora iban a hacer la cancha de agua, bueno, pasó lo que pasó ahora, así que hasta la cancha de agua tiene que jugar Malipi, ¿eh? Ya está, Lo quedó mínimo, acá. mínimo. Mínimo, mínimo seguro. Así que tenemos que arreglar ahí en la casa cómo tiene que hacer, pero bueno, tenemos que negociar. Ahí pone saludos que los escucho. Che, Nacho, ¿viste un clic en el hockey argentino de la medalla de oro hasta acá, hasta esta altura de los varones? Porque, No, bueno, vos volviste más tarde, pero bueno, siempre estuviste vinculado con los chicos y varias veces nos vimos y bueno, y hubo un clic, un salto de calidad muy grande en el torneo metropolitano también, en la formación de los chicos, bueno, se notó mucho. sí, yo lo que veo es realmente que ahora hay más competencia, hay más posibilidades de competir, no solo a nivel nacional, sino internacional, que la competencia es clave, y hay muchos jugadores que también que ya tienen la posibilidad de poder viajar, también de ir al exterior, y de más joven todavía que lo que hicimos nosotros, y eso sobre todo en el hockey masculino. Genera mucho roce internacional, jugar con los mejores, en las mejores ligas, pasan todos los deportes profesionales, entonces jugar con los mejores te potencia, y el torneo argentino también, cada club, yo siempre digo que realmente la manera de cómo trabaja el entrenador argentino, cómo hizo del entrenador una profesión, ¿no? Es fabuloso y es admirable, porque si yo te llevo rápido a comparar lo que es Bélgica con Argentina, ¿no? O imagínate que un jugador de selección en Bélgica tiene un programa de selección en el cual juega torneos europeos sub-16, sub-18, también amistosos ya desde sub-15. Entonces, mi experiencia personal, cuando yo empecé a trabajar con el sub-21, ya empecé a trabajar con jugadores que tenían un bagaje internacional muy grande porque ya todos los años tienen en 4 periodos al año, tienen partidos internacionales. Entonces ya llega a los 21 años con 50 partidos internacionales, con Copa de Europa encima, y además con sus estímulos de clubes, que algunos tienen Euro Hockey League, y además en sus clubes tienen los mejores jugadores del mundo, básicamente, porque son profesionales. Entonces, imagínate el bagaje que tiene un chico de 21 años y cómo Argentina, que es lógico, hay otros países, solo tiene Bélgica y Holanda, después vas a otros países y Alemania no tiene ese programa por un tema económico y por sus distancias, Inglaterra no lo tiene, Australia tampoco, España tampoco lo tiene. Entonces, comparado un lugar con el otro, vos decís cómo Argentina y otros países también suplen toda esa falta que es lógica de competencia, porque es lógica por presupuesto y por tamaños de país, por algo geográfico, cómo suplen con buena calidad de entrenadores, con esa ambición del argentino de superarse constantemente ante cualquier adversidad y tratar de ser el mejor, y cómo optimizar con la infraestructura también que uno tiene, que es lógica por la situación del país, en lo que es canchas de agua y canchas de arena, cómo a pesar de eso realmente es campeón olímpico, es campeón del mundo, leoncitos quintos del mundo por sobre España, por sobre Inglaterra, por sobre Holanda. Es fabuloso, realmente a mí yo siempre halago y admiro el trabajo que se hace en los clubes y cómo el entrenador argentino
se profesionaliza. De hecho, tenemos todas ahora con Zoom charlas todas las semanas y entre colegas, y eso no pasa. Te puedo asegurar que en Bélgica no pasa, salvo cuando uno trabaja en equipo, ¿no? Pero después charlar con los otros entrenadores de otros clubes no pasa. Entonces, para mí, eso está bueno, que me gustaría compartirlo, de que así como a veces uno es muy autocrítico, el argentino es muy autocrítico, que está bueno que así sea, está bueno que desde afuera, visto desde afuera y cómo nos ven desde afuera, lo comparto, mismo habiendo vivido 10 años afuera, de la manera de cómo se trabaja en los clubes, a pesar de ciertos desafíos y dificultades, y cómo el jugador les gusta potenciarse, y no importa en dónde se entrene, ni con cuántas bochas, ni a qué hora, ni cuánto tiempo, realmente se perfecciona. A mí, y cierro con esta idea, a mí en Bélgica me pasaba que yo necesitaba darles más pasión a los jugadores, mismo en la selección, porque claro, el jugador jugaba en la selección y ya está acostumbrado a jugar, y mismo en Bélgica hay 3 idiomas, entonces es diferente, no es ni mejor ni peor, sino que son diferentes maneras de expresarse, y acá uno es extremadamente apasionado, de hecho así nos ven ellos, entonces a veces nosotros tenemos que ser un poquito más centrados, un poco más mentales y más información y menos corazón en este sentido, para que logramos ese balance perfecto, ¿no? Y a ellos también a veces les pasa un poquito que les falta ese amor propio de jugar esa final y decir, la voy a ganar porque la voy a ganar y no me importa. Entonces es muy interesante. No es ni mejor ni peor, es diferente. Entonces está bueno haber vivido esas dos cosas, ¿no? Te enriquece. Vos me hablás y con la pasión de siempre y decís, estuviste rodeado siempre por los mejores entrenadores. Volviste a Argentina por estar con tus amigos, tu familia, pero ¿cuál es tu objetivo en Argentina? Porque estás dentro del cuerpo seleccionado masculino, pero ¿hay algún objetivo, aparte de Nacho Werner, decir, bueno, voy a esperar el ciclo olímpico que termine Retegui, agarrar las leonas, me encantaría, voy a ver si cuando termine Orozco o acompaño a Germán y agarro el junior de varones, que bueno, perdón, ahí Mamo Ronconi y Rata que están conectados, pero bueno, también estoy viéndolo, pero... no, quiero un título, vos querés un título. No, pasa que no sea así. Me gustaría saber tu objetivo, porque está bueno, volviste para algo, Argentina. Sabés un montón de cosas, sabés, sos un privilegiado rodeado por los mejores entrenadores del mundo, y venís acá también, seguís rodeado, pero bueno, hay algún objetivo en común, porque yo también, mi objetivo no es ser el dueño de ESPN, mi objetivo es seguir estando donde estoy, hace mucho que estoy, y seguir avanzando y seguir metiéndome porque soy un privilegiado en lo que hago, pero bueno, cada uno a su manera, como digo yo, no es que estoy diciendo el título lo ponen los otros. Claro, bueno, esa es la respuesta, el título lo ponen los otros. Yo lo que te puedo responder es como así, en la vida uno tiene que tener un sueño, que es el motor, ¿sí? El sueño es tratar de llegar a lo más alto, al más alto nivel. Hay que ser ambicioso y realista también al mismo tiempo. Y tampoco depende de uno, sino que uno tiene que ir haciendo sus pasos a sus tiempos debidos y a una carrera de vida y haciendo pasos. Y yo siento que a mi manera estoy haciendo mis pasos y compartiendo y aprendiendo constantemente. Entonces, si uno cree que ya sabe todo y que está listo para todo, también sería un error. Entonces yo creo que trato de hoy, el lugar donde me toca, dar todo, compartir todo y aprender todo también. Entonces, después la vida verá, ¿sí? Si será acá, si será afuera, ojalá sí lo sea, y si no, seguiremos trabajando y seguiremos mejorando y compartiendo. Yo creo que así es mi manera, ¿no? Obvio, ¿sabes, Nacho, que estuve viendo de que estoy haciendo todo esto y de que estoy muy metido en el hockey, que la selección argentina de hockey masculina y femenina siempre la dirigieron jugadores que vistieron alguna vez la celeste y blanca? Y es raro, porque si vos vas a otros deportes, no hay eso, no te estoy diciendo por esto, pero bueno, yo lo hablaba, el caso Rolo Rivero, que lo tuve, y le decía a Rolo, capaz que sos el entrenador de hockey femenino que no vistió la camiseta argentina, pero puede serlo, va a ser único, histórico, porque no hay, si vos vas a la lista de los seleccionados, siempre alguna vez vistieron la camiseta argentina, y me llamó la atención,
Y bueno, y hoy te lo digo a vos porque te conozco, pero creo que es así. Bueno, yo creo que no es, a ver, no es algo excluyente de que alguien no haya jugado en la selección, no tiene por qué serlo. Sí, hay cosas que uno dice, es haber sido deportista y haber vivenciado situaciones te va a facilitar el poder después entender al jugador. Yo creo que eso sí te puede suceder, pero tampoco es excluyente de que aunque no lo hayas vivenciado, no puedas entender al jugador. Porque para eso hay que formarse, hay que seguir aprendiendo. Así te compartí mi punto de vista de ver otra manera de liderar, de otra manera de compartir información con entrenadores de otros países, y vi que eso era efectivo. Si yo no hubiera vivenciado eso, no lo hubiera aprendido, mismo habiendo sido jugador de selección, hubiera tenido solo un punto de vista. Entonces, si la persona que le toca estar en ese puesto se nutrió, fue compartiendo experiencias y fue aprendiendo, no tiene por qué, no tiene nada de malo que no haya vestido la camiseta. De hecho, por ahí podemos, Bielsa, por ejemplo, si vamos a un gran referente, no, todos dicen, bueno, che, no fue un gran jugador, es un grandísimo entrenador y el tipo está formado muchísimo más que algunos jugadores que han vestido la camiseta, que por ahí descansan en eso, de decir, bueno, yo fui jugador de selección, entonces descanso, sé que ya la viví y se quedan ahí. Y hay otros que utilizan eso como un desafío. Yo no vestí la camiseta, entonces necesito ser aún más perfeccionista y tal vez es un valor agregado, ¿no? Así que yo no lo veo como excluyente, pero sí como un lindo desafío. Y no lo había visto esa estadística que sacaste vos. Está No, bueno. saqué estadística, pero bueno, me llamó la atención. Cuando hablé con Rolo le dije, bueno, Rolo fue un ayudante de Chapa en los Juegos Olímpicos y me dice, no lo tenía en cuenta también. Creo que a Germán también le dije en su momento. Y bueno, después me puse a ver todos los entrenadores de hockey y bueno, y todos estuvieron en esa posibilidad. No sé, quizás sea porque saben un poco más, por la vivencia. No sé, creo que en el hockey pasa mucho. Vos dijiste que en Bélgica no, que eran todos de afuera, no tanto jugadores, pero bueno, acá aparentemente no. Bueno, a ver, justo Bélgica, por ejemplo, te vuelvo a saludar para hacerte paralelismo. Como yo te decía que acá realmente hay una gran cultura de entrenadores, gran cultura desde muchos años, en Bélgica no la hay todavía. Entonces, por eso se requirió mucho, habiendo un buen presupuesto, una estructura en línea de trabajo, entrenadores extranjeros, básicamente. Y ahora el desafío de la federación, de hecho, cuando yo estaba en la coordinación belga, cuando teníamos reunión de comité, todo el tiempo nos preguntaban por qué no teníamos un entrenador francófono o flamenco, que son, bueno, allá se habla el idioma o francés o flamenco, que sería un holandés, básicamente. Entonces, ¿por qué no había entrenadores belgas? Entonces, el desafío era, y los que defendíamos la postura éramos yo, un argentino, y Adam Comans, que era un australiano. Entonces decíamos, che, pero yo hace 10 años que estoy acá, 8, entonces, pará, soy también local. Adam Comans está casado con una chica belga, entonces, pará, ¿quién es? Y tenés esas discusiones interesantes de quién es extranjero, quién no. Bélgica ahora su desafío es que, y lo están viendo, de que se puede vivir de hockey. Antes, mis primeras anécdotas muy divertidas era yo llegaba allá y, che, ¿qué haces durante el día? Y te levantás y, o sea, lo único que había que hacer era ser un profesional, no del deporte, no se puede vivir del deporte, está mal visto vivir del deporte, está mal visto ser entrenador, no mal visto, sino no es un medio de vida. Y ahora sí está pasando eso. Entonces yo creo que durante los años, así como antes se necesitaban jugadores extranjeros para potenciar las ligas, ahora ya son los menos los jugadores extranjeros que se meten en las ligas belgas, porque el nivel interno y de belgas es muy alto y de jugadores de selección es muy alto, entonces el dinero va para ellos, no va para nosotros los extranjeros. Entonces va para los extranjeros que son o sea, los seleccionan muy minuciosamente. Entonces realmente hay que tener un gran valor agregado para ya jugar ahí. Y entonces, bueno, lo mismo pasa con los entrenadores. Yo creo que va a haber un momento que ellos van a desarrollar sus entrenadores y seguramente también sea aún más complicado entrar a nivel profesional. Yo creo que va a ser su... Pero lo que sí para mí es interesante, y esto lo quería comentar, es lo difícil de poder alinear un argentino, un neozelandés, un holandés, un australiano, un inglés en una estructura, en una línea. Y habiendo dos idiomas, los entrenamientos eran en tres idiomas, una cosa muy interesante, pero como una estructura de trabajo, un mismo lenguaje de juego,
que es para charlarlo más en detalle, pero básicamente para describirlo es un mismo lenguaje de juego, una misma metodología entre sub 15, sub 16, sub 18, sub 21, y no importa el entrenador que entre y salga, sino que hay una metodología, hay un mismo lenguaje, entonces nosotros nos teníamos que adaptar a eso, no el sistema a nosotros. Entonces cada uno que entra y sale se mete en un sistema que está funcionando, y yo creo que ahí es lo interesante y el lindo aprendizaje también para mí, de uno pone tal vez su valor agregado, pero dentro de unos parámetros de trabajo. Y eso es lo que lleva al tiempo una performance sostenida. Más materia prima que son jugadores, más infraestructura, más competencia. Entonces, cuando se junta todo eso, se performa durante el tiempo. Y eso es lo que le está sucediendo hoy a Bélgica y seguramente le siga sucediendo durante el tiempo, porque ya le pasó con los hombres, seguramente en algún momento las chicas van a dar el salto y va a ser más sostenible en el tiempo. Y una anécdota graciosa es que, por ejemplo, nosotros en los comedores o en los viajes, vos tenés un equipo que divide en dos idiomas, entonces, y dos idiomas que no son nada que ver, no tienen ninguna similitud, el francés y el flamenco, pero nada que ver. Entonces, uno tiene que estar también pendiente de que se sienten mixeados en una mesa, de que no se aíslen, algo que acá no pasaría nunca. Entonces, uno tiene que también adaptarse a ese modo a punto de vista cultural, a diferencias de idioma. Entonces, tenés los que hablan francés, los que hablan flamenco, y de repente vos estás dando la charla en inglés. O, por ejemplo, te pusiste a hablar francés. Yo aprendí el francés porque jugaba en una región francófona, entonces yo hablaba en francés, pero me cuidaba de no hablar tanto para que los otros flamencos no digan, che, está hablando con los franceses. Entonces trataba de hablar en inglés y el idioma universal que nos conectaba era el inglés. Entonces, hay un montón de detalles que uno nunca se imaginaría desde acá, que nosotros tenemos 5.000 kilómetros de norte a sur y hablamos el mismo idioma. Sí. Diferentes acentos, pero el mismo idioma. Y allá tienen, no sé, son 300 kilómetros cuadrados y hablan hasta 3 idiomas porque hay una parte que es alemana. Entonces, tenés 3 idiomas, es una locura. En otros países no te pasa, en Alemania no te pasa, en España, bueno, en España sí tienen dialectos diferentes, en Inglaterra no te pasa. Entonces, de hecho, el himno de ellos lo cantan, no se sabían qué se iba a cantar, lo cantan en francés, pero hasta para eso se tenían que poner de acuerdo, ¿no? Una Interesante. locura. Vos me hablaste también de que no viste la final olímpica, estabas en Bélgica, porque la viste de allá, porque no podía viajar con el plantel ni nada a Río. Ahora, el recibimiento que le hicieron a Bélgica cuando jugaron con los Leones en Bélgica, ahí estuviste, seguramente que fue una fiesta. ¿Qué se te pasó por la cabeza? Porque debe haber sido muy difícil eso. Mira, en ese momento yo no estaba en Bélgica porque estaba en un viaje con el Sub-21 en España, en un torneo que se estaba haciendo 4 naciones para jugar el Mundial a fin de año. Justo se había parado el torneo, de hecho, la estructura de torneo la pararon para la preparación del Sub-21. Mirá qué interesante la planificación, para darle importancia y darle ese fin de semana libre a los Sub-21 que se vayan a España. Así que lo vi de lejos, pero tengo muchos amigos que fueron y que fueron a compartir y que fue algo fabuloso la experiencia, y para Bélgica fue todo un acontecimiento. De hecho, después, bueno, lo que fue campeones del mundo fue tremendo porque llenaron la Gran Plaza, que es una plaza mítica, y hasta a mí me choqueó porque dije, ¿cómo está creciendo esto? Y no tiene techo, no tiene límite. Así que es muy, muy interesante. Y no, la verdad que todo lo que sea en pos visto del lado del punto belga, va todo, sigue en evolución, ¿no? Así que, y del punto de vista argentino, ya era anecdótico ese partido, porque ya lo importante se hizo. Entonces yo creo que lo hicieron ellos más, creo que no sé si habían empatado, no me acuerdo cómo terminó ese partido, pero, o lo ganó Bélgica, no me acuerdo cómo fue eso, el partido. Pero como que ellos, viste, era un revanchismo que no existía, porque para los argentinos ya está, ganamos donde hay que ganar, que es lo importante, ¿no? Bueno, la última pregunta, si Maripi y las chicas de bien no te dicen nada, porque me van a decir algo, y a vos también. ¿Habría una segunda vuelta tuya afuera o ya no? Si te llaman del hockey Eh, Australia, Holanda. no lo sé. De hecho, ahora justo tuve una charla con el club donde yo jugaba, que tuvieron un cambio de entrenador y decidí seguir acá por este proyecto iniciado en el seleccionado. Y también un poco ahí fue de nuevo una decisión de vida, o sea, otra vez replantearse lo mismo y muy rápidamente.
Igual no lo cierro claramente. Yo creo que son la vida. Fui aprendiendo que nada es definitivo, son etapas. El día que me fui no sabía que me iba a ir 10 años, me fui 10 años y decidí volver. Y yo creo que eso hay que ir viviendo las experiencias y en algún momento si se da la situación, la propuesta y también la situación de vida de uno, no lo descarto, pero hoy día me veo acá en Argentina, estoy disfrutando mucho con mis amigos, con mi familia, así que la verdad que, de hecho, tuve unas situaciones particulares el año pasado, personales, que justificaron absolutamente toda mi decisión de haberme venido. Así que ahí cuando uno conecta esos puntos, mira para atrás, como dice Steve Jobs, conectas los puntos, ya están, las respuestas están todas dadas, así que por algo tenía que estar acá. Y bueno, veremos, el día de mañana veremos, ¿no? Hay que estar abierto a todo, seguro, sí, sí. Pero por ahora te ves en el banco suplente de Argentina defendiendo la medalla de oro en Tokio. Sí, con muchas ganas, con muchas ganas. Ojalá que sea un gran torneo para todos. Sí, sí, ojalá. Bueno, Nacho, te agradezco un montón. Bueno, espero verte pronto, vernos en el cenar. No sé cuándo, calculo que en agosto se podrá. Eso esperamos. Y bueno, y nos vemos ahí, tomamos un café tranquilo y hablamos, que siempre que nos encontramos nos podemos hablar bastante. Bueno, te agradezco la nota, la verdad que un placer compartir con vos, te felicito por estos 20 años de hockey a pulmón, de pura pasión de hacer una revista y de seguir el hockey, realmente admirable, así que por supuesto en lo que uno pueda ayudar y estar presente, un placer compartirlo con vos y generar este espacio, así que te mando un saludo grande y ojalá nos crucemos pronto por alguna cancha. Gracias, Nacho, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande.